Buenas tardes, soy Joana Correia. Sean bienvenidos a las Co-Talks, charlas sobre conservación en tiempos de cuarentena. Hago parte de 2021, una empresa con 12 años, cita en Porto, Portugal. La mayoría nos conoce por las masterclasses internacionales que organizamos desde 2009. Queremos dar las gracias por estar con nosotros, agradecer a mis compañeras de 2021, Marta y Nancy, y especialmente a Elena por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Elena. A vosotras. Conocí a Elena en Valencia en un workshop con Pablo Cremosenesi, donde intentamos aprender algo de limpieza con enzimas. ¿Te acuerdas, Elena? De acuerdo. Ha sido una aventura. Sí. Nos volvimos a encontrar en dos de nuestras masterclasses, una de masillas de relleno con Lara Fuste en 2016 y Sí. con Brownwing en Jude el año pasado sobre limpieza de pintura moderna. Sí, así es. Ahora estamos aquí para hablar un poco sobre la experiencia de Elena en cuanto docente y tutora, para intentar comprender mejor cómo está la investigación en la academia y cómo se ajusta a la práctica de conservación y restauración. Así que muchas gracias, Elena, y por favor, ¿puedes presentarte, decirnos de dónde vienes, dónde trabajas, de qué asignaturas eres docente, qué es tu trabajo en específico? Tenemos poquito tiempo y Sí. trataré de ser breve porque me has explicado que hay muchas preguntas. Mi primera formación fue como historiadora del arte, de acuerdo, en la Universidad de Zaragoza. Pero enseguida terminé y vi la necesidad de acercarme al mundo de los materiales de la obra de arte y tuve la enorme suerte de que en ese momento fundaban en Aragón la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, ¿de acuerdo? El gobierno de Aragón tomó la decisión de implantar esos estudios superiores en vez de la universidad en estos centros que pues, tienen unas peculiaridades, y es que tienen muy poquitos alumnos, está la enseñanza absolutamente subvencionada y los profesores nos dedicamos única y exclusivamente a enseñar. Entonces me metí allí rápidamente, fui primera promoción y unos años después acabé de profesora en la escuela superior a través de un proceso de selección, un proceso selectivo, una oposición. Yo entonces estaba trabajando en una empresa Artelán, pero bueno, tiempo habrá para comentar todas estas cuestiones. En cualquier caso, estoy allí desde el 2007 dando clase. Y me he especializado en asignaturas relativas a la limpieza de superficies artísticas, sea en pintura, sea en escultura, y un desafío que afrontamos con una compañera, con Gema, y que fue bien acogido en la escuela, fue desde hace 5 años implantar una asignatura optativa que era la conservación y restauración de superficies pictóricas contemporáneas, al óleo y al acrílico. Era la primera vez que en España, en Aragón se impartía en enseñanza reglada la conservación de arte contemporáneo. Ha tenido muy buena acogida y en la renovación del plan de estudios que ha empezado este año ya se ha implantado una asignatura obligatoria de 5 créditos de conservación y restauración de arte contemporáneo. Así es que más o menos mi oposición, es importante decir que la hice en escultura, aunque mi formación en la escuela fue de pintura, ¿de acuerdo? No sé si con esto respondo. Sí, ya tenemos una buena idea. Y ahora, ¿cómo estás viviendo estos tiempos atípicos? ¿Cómo gestionas el trabajo de docente y tutora? Pues tuve la enorme fortuna de tener un hermano que es como muy tecnológico y hace un año me dijo, te tienes que comprar un pencil de estos, un Smart Pen, porque te vendrá fenomenal con la pantalla táctil y la Surface. Y yo dije, y lo tenía súper aparcado, ¿vale? Y de repente, con todas estas cuestiones del COVID, la última semana del curso la tuvimos que hacer telemáticamente y yo soy muy de pizarra, me gusta más que el PowerPoint. Así es que lo afronto así, conectándome diariamente con las estudiantes, primero para terminar el curso y ahora para tutorizar 3 trabajos de final de grado en la escuela y uno de final de máster con la Universidad Politécnica de Valencia. Hago una cotutoría con Lola Yusa
de Marian, una antigua estudiante, ahora ya es colega, pero está haciendo el máster allí en la Politécnica, y empezaremos también enseguida con otra antigua estudiante que ya es colega y está haciendo el máster en Bélgica, también un tema muy, muy interesante con Chiara. Más o menos todos los días levantarme muy pronto, organizar mi cabeza para poder organizar en la medida de lo posible, ayudar a organizar las de ella, repartir trabajo e intentar cumplir con deadlines. Muy bien, muy bien. Sí, muchos desafíos, pero qué bueno que lo llevas bien. Ahora mirando un poco, empezamos por aquí, mirando un poco a tu recogido profesional, nos fijamos que fuiste aprendiz en un taller de restauración entre 90 y 95 de Manuel Aguado. ¿La restauración fue una herencia familiar? ¿La conexión con la escultura viene de ahí o no? Soy nieta e hija de restaurador. Sí, Oh. sí, y tampoco te creas que se conoce o que lo cuento demasiado a los estudiantes porque de alguna manera les da la sensación de que somos distintos y no es así. Todos tenemos las mismas probabilidades. Insisto, yo me decanté por la historia del arte, ¿vale? Y he de decir que pasar por ese taller fue la asignatura más difícil que he hecho en el mundo de la restauración, porque si alguien no quería que yo fuera restauradora era mi padre, que había sido restaurador. Claro. ¿De acuerdo? Sí, no quiso. Me dijo que ni de casualidad, que me hiciera una oposición en Historia del Arte y que era un mundo, bueno, nos definió con unas palabras que prefiero no repetir, ¿de acuerdo? Él es artista y es muy plástico en sus descripciones y me dijo que era un mundo, pues, muy difícil. Y más para una mujer, me dijo. Era el mundo entonces muy de los anticuarios, ¿de acuerdo? Un mundo difícil. Pero lo convencí, le dije que por favor que me enseñase. Él había dejado la restauración, la había ejercido muchos años, la había aprendido con su padre, luego hizo Bellas Artes, sacó a la familia adelante, trabajando con la restauración porque eran años de posguerra, pero para obtener independencia se hizo docente, se hizo profesor, porque además él era un artista nato, ¿de acuerdo? Entonces me aceptó en su estudio de artista. Estuve allí 3 o 4 años aprendiendo sobre todo técnicas tradicionales, muchísimo yeso, me dejaba las uñas, me hacía barrer y fregar el taller, era de la vieja escuela. Aprendí todas las antiguas técnicas, me enseñaba él como buen escultor, porque es escultor, me enseñó la talla de la piedra, de la madera, entender la obra de arte. Un concepto muy distinto, porque trabajaba para anticuarios, insisto, de acuerdo, y la restauración para el anticuario no se puede reconocer. Procesos de envejecimiento, y bueno, un enfoque muy moderno, porque es un hombre muy moderno y muy científico. Cuando yo le dije que iba a hacer, que quería, y por fin lo convencí y me aceptó, lo primero que me dio fue un libro de química así de gordo, el Linus Pauling. Y yo no tenía ni idea de química, aunque siempre había tenido una orientación hacia la ciencia, porque quería ser veterinaria de pequeñita y hasta el final. Y bueno, llamé a un amigo biólogo, me dio las primeras clases de química y aquí estamos. Pero sí, efectivamente, lo convencí y fue mi iniciación con el mundo de los materiales y de las obras de arte. Y he vivido siempre entre artistas y con el arte en casa. Muy bien. ¿Y cuándo decidiste empezar el doctorado y por qué? ¿Ha sido una decisión fácil? ¿Fue sencillo conciliarlo con la docencia? ¿Y el tema, sabías desde siempre cuál sería o fue resultado de un camino? ¿Sentiste que había una laguna en esa temática? Bueno, al terminar Historia del Arte, en el año 96, estamos hablando, me orienté rápidamente hacia la investigación. Hice lo que entonces se llamaba la suficiencia investigadora en la Universidad de Zaragoza y empecé una tesis doctoral. Estuve durante 5 años sacándola adelante. Era una tesis doctoral sobre policromías barrocas. En aquel momento mi pregunta era por qué en Aragón habíamos tenido un renacimiento tan extraordinario de primera categoría y sin embargo el arte barroco era feísimo. No tenía ningún nivel ni ninguna calidad. Pero por avatares del destino, y tendría que darle las gracias a mucha gente que no sabía el bien que me estaba haciendo, aquella tesis se interrumpió muy bruscamente y yo ya para entonces estaba en la Escuela Superior de Conservación y Restauración como profesora, sacando adelante pues, un tema que me llevaba a mí muy de cabeza, y era si las policromías envejecían de la misma manera sobre unos sustratos y sobre otros.
porque me había llegado una escultura en piedra muy importante, muy interesante como historiadora. Rápidamente me llamó la atención y un químico que todos conocemos, Paolo Cremonesi, me dijo, ¿pero qué policromía tiene? Y dije, Paolo, está policromada al óleo. Y me dijo, allí ya no queda óleo, estará todo mineralizado. Bueno, yo no entendía nada. Entonces me picó la curiosidad y dije, ¿qué es eso de la mineralización de la policromía sobre la piedra? Empecé a hacer allí pruebas y tuve otra enorme suerte y es haber trabajado como restauradora, porque al terminar la escuela me enrolé en la Marina, por decirlo de alguna manera. Me contrataron en una de las empresas más potentes y de más renombre en España, ahora ya desaparecido, se llamaba Artelán. Y trabajando para Artelán tuve el enorme privilegio de tocar obra extraordinaria. Y entre otras cosas, pues estuve restaurando en Navarra el sepulcro de Villa Espesa de la Catedral de Tudela. Y allí pues, había una policromía sobre piedra con una durabilidad absolutamente inaudita. Como historiadora y pidiendo siempre permiso a Javier y a José Ramón, a mis jefes, que fueron siempre muy amables conmigo, les dije si les importaba que emprendiese una investigación a nivel histórico-artístico, porque era muy extraño que una policromía del siglo XV mantuviese esas características, esa durabilidad, estaba casi, bueno, extraordinariamente conservada 15 años después. Entonces me dijeron que adelante y en Diputación Foral de Navarra fueron también muy amables, me dieron todos los permisos e iniciamos con 2 compañeros de la Universidad de Zaragoza, con Ana María Muñoz Sancho y Javier Ibáñez, siempre un poco bajo la tutela de Isabel Álvaro Zamora, la investigación de qué porras había podido permitir el que esa policromía se conservase en un estado tan maravilloso durante 600 años, siendo que lo normal es que las policromías sobre piedra hayan caído o estén muy degradadas o haya habido muchos repintes. Y tuvimos suerte, muchísimo trabajo, 3 años de exhaustiva investigación y dimos con un poquito el origen de todo aquello y era ni más ni menos que uno de los grandísimos de la historia del arte. Panofsky dice que ha habido 3 grandes escultores en la historia, Bernini, Miguel Ángel y Klaus Schluter. Y Klaus Schluter era el que había formado a los artistas que habían hecho esa policromía que yo había tenido la enorme fortuna de tener delante durante 5 meses, día tras día, trabajando para Artelán. Y a mí aquello se me había quedado en la cabeza, hicimos la investigación histórico-artística, yo ya estaba en la escuela y, volviendo al punto en el que surge mi tesis doctoral, invitamos a unas jornadas de conservación y restauración de arte contemporáneo, cómo pasar de la restauración al arte tradicional, al arte contemporáneo, a Laura Fuster. Y la invitamos a conocer las aulas y pasando por mi aula me dijo, ¿qué es todo esto que tienes aquí? Le dije, son probetas, pinturas, un proyecto que queremos sacar adelante, porque yo lo puse un poquito a disposición de la escuela, de los compañeros, también con Paolo, que me tutorizó en el inicio aquello. Y le dije, pues estoy haciendo esto. Y justo como en ese momento había terminado el tema de historia del arte muy bruscamente, me dijo, pues podría ser un tema muy interesante de tesis doctoral. ¿Por qué no hablas con Paolo a ver si esto se podría convertir en una tesis? Y en la Universidad Politécnica estaríamos encantados. Y dije, pues allá voy. Y me lié la manta a la cabeza y empecé a trabajar como una loca en todo ello, buscando, insisto, y veo por ahí a Ana Piccirillo y a Tommaso Poli, ¿verdad? Que sin ellos yo no sería, desde luego, doctora, buscando oxalatos, ¿vale? Yo empecé mi tesis doctoral buscando oxalatos en policromía sobre piedra y tuvimos una enorme sorpresa al llegar a la Venaria, que también fue, eso sí que fue un empeño mío, porque Laura quería que me fuera a Venecia con un tema de cromatografía, pero yo había estado, gracias una vez más a la escuela, estaba allí de docente y hicimos un Erasmus para conocer la Venaria Real. Yo lo tenía en la cabeza, era un centro que sabía que se trabajaba muy bien, unos años antes, ¿vale? Y estando allí, Marco Nervo, un físico que es el que me hizo el giro que dicen ellos por los laboratorios científicos, me enseñó una máquina, ¿verdad? Una especie de Ferrari de las analíticas de los materiales artísticos y me dijo, es un fetir con celda de diamante, hay muy pocos en el mundo, menos en Europa y aquí tenemos uno. Y me explicó un poco para qué servía. Yo con todas aquellas probetas que tenía de policromía sobre distintos materiales,
tenía muy claro que sería muy interesante pasar un tiempo en la venaría analizando esas policromías con el Ferrari, el CETIR, que tenía incorporado un microscopio, un Hyperion, y allí que me fui, gracias a la enorme gentileza, ayuda, capacidad para ver, amabilidad y generosidad de Óscar Chiantore, pude hacer una estancia de 3 meses en la venaría, donde ya digo, tuve el enorme privilegio, la suerte de contar con unos colegas científicos que me ayudaron en todo momento, me supieron explicar un montón de cuestiones y siempre estuvieron abiertos a hablar, a dialogar, a entender entre todos. Y allí tuvimos la gran sorpresa de que no había oxalatos, ¿verdad? En alguna probeta había por ahí algún buen oxalato que se quedó, ¿verdad? Un poco de estándar. Y que generó sorpresas cuando aparecieron aquellos picos tan brillantes en los espectros, pero lo que nos encontramos fue una especie química pues que también estaba muy de moda, pero que yo no contaba con esperarme, que eran los famosos jabones metálicos, ¿de acuerdo? Especialmente en una probeta que era la que reproducía la policromía del sepulcro de Villaspesa. Pero me alargo, Joana, córtame. No, no, me imagino que también sea para ti bueno recordar, ¿no? Porque los temas es un poco la que viene en la secuencia de la pregunta que te quería hacer después, es que las experiencias dependen mucho de quien las vive, de las circunstancias, pero para muchas personas que conozco, el doctorado se hace largo y muchas veces es un proceso muy solitario, que ya percibí que el tuyo no ha sido tan solitario porque ya vi que tenías muchos puntos de referencia también aquí en esta conversación. Pero me gustaría saber, ¿ahora mismo volverías a hacerlo si estuvieses empezando y supieras todo el camino que tendrías por delante? No estamos aquí para hacer poses ni para contar historias divinas ni maravillosas. El doctorado es duro, es muy duro. Incluso para una persona como yo, que, insisto, he sido muy afortunada, es muy duro. Básicamente porque lo que tienes que escribir no está escrito. Lo tienes que escribir tú. Y no tienes ni idea de cómo escribirlo, ni siquiera sabes si lo que estás viendo es del todo lo que tú estás viendo. Además, bueno, he de decir de todos modos que imagino que también cada doctorado será distinto. Yo puedo hablar del mío, ¿de acuerdo? Claro. Es verdad que en esta carrera del doctorado pues he compartido la aventura con otros colegas que también pues, estaban con ello. Y sí, es duro. Punto. Bajo mi punto de vista, hay que admitirlo, es fundamental por ello contar con muy buenos colaboradores, buscar buenos tutores, y yo en ese sentido he tenido una enorme fortuna, ¿vale? La generosidad de Laura Fuster ha sido enorme, me ha centrado muchísimo, especialmente al inicio, me ha centrado muchísimo el tema, me ha ayudado a orientarme, a no perder el tiempo y también me ha dejado libertad, lo cual es importante. Ahora bien, dicho esto, más allá de lo que es un poco el pertrecho de personas que han de hacer contigo, creo que es fundamental, como en cualquier cosa en la vida, tener apoyos fuera de la academia. Que tu vida no dependa solamente de aquello a lo que le dedicas X horas al día, que ya digo, llega un momento en el que son todas y más, ¿sí? Pero es muy importante no perder de referencia qué es tu vida. Y otro tema que por prosaico se suele dejar un poquito de lado, pero creo que es fundamental para quien se lo esté planteando, y un poco cuando tú me invitaste a hacer esta co-talk, me dijiste que era pues, como lo central, ¿verdad? Explicar un poco el tema del doctorado, cómo cambia el antes y el después, aprovechando que yo todavía tenía la perspectiva de la estudiante. Bien, es fundamental el tema de la financiación, ¿de acuerdo? Puede desgastar muchísimo. Porque se va alargando el tema, se depende a lo mejor de una beca y cuando la beca se acaba no sabe uno dónde mirar, no tiene a dónde ir muchas veces, y si tiene a dónde ir, que es volver al trabajo, en el caso de la gente que hace una tesis doctoral con trabajo,
implica dejar la tesis, que mucha gente también es verdad que la deja. Yo ahí también tuve una suerte, ¿vale? Mi doctorado ha sido financiado por la Fundación Norteamericana Andrew Mellon, en gran medida, porque tuve la suerte de ser fellow para el proyecto de la Catedral de Santiago, la investigación que se hizo en paralelo a la intervención. A veces me dicen, porque tú has restaurado Santiago de Compostela. No, yo no he restaurado el Pórtico de la Gloria, pero la Fundación Andrew Mellon, gracias a la figura crucial de Francisco Prado Vilar, que era el coordinador del programa, el coordinador científico del programa Catedral, hizo una inversión muy importante, ¿verdad?, para que se hiciesen estudios e investigaciones, aprovechando que se estaba haciendo la restauración. Y allí pues tuve la enorme fortuna, porque aquello fue tremendo, de coincidir pues con otros fellows, ¿verdad?, de la Fundación Andrew Mellon, que venían pues de un montón de universidades americanas, pues del MIT, de Stanford, y ves mucha gente que trabaja con unas cabezas increíbles, se expresan. La primera vez que vi una de sus vivas, que dicen, ¿vale?, de sus lectures, de sus conferencias, de mis colegas, yo me quedé impresionada porque parecía que estaban dramatizando, y Francisco me dijo, Elena, no te sorprendas, esto es Harvard. Y dije, bueno, también las universidades españolas son extraordinarias, pero aprendes otras vertientes que enriquecen. Y ya digo, la Fundación Andrew Mellon me dio una beca importante con la que me pude financiar pues muchos equipamientos, muchos viajes, parte de la estancia en Italia, y sin ellos no sería doctora. Es muy importante, insisto, tener el tema financiación resuelto, porque el dinero se va de las manos sin darte cuenta. Claro. Un poco en esa línea, para quien está empezando ahora el doctorado, ¿tienes más algunos consejos que puedas dar? Como, en tu opinión, ¿qué es lo que se debe siempre hacer y lo que no debes nunca hacer? Además de la financiación, de apoyo fuera, de la línea... Creo que es fundamental, y se aprende con la práctica, ¿vale? Yo aquí parece que estoy dando lecciones de algo y es que no sé nada. Puedo hablar de las piedras en las que he tropezado y ni siquiera sé muy bien cómo lo haría mejor. Pero creo que es fundamental el concepto de límite. Saber por dónde no ir, qué no desear, porque la curiosidad intelectual es infinita y uno no sabe ponerse coto. Y ahí es muy importante contar con profesionales, colaboradores, gente seria que tiene la honestidad de decirte, a ver, mira, no. Yo ahí estoy viendo la cara mirando hacia abajo de Tomaso y de Ana, y eran muy serios y muy escépticos. Yo recuerdo la primera vez que descubrí que había descubierto la Meca, fuimos a Tomaso, mira Tomaso, son jabones, y Tomaso me dijo, esto puede ser una casualidad, Elena. A ver, que llevo un mes intentando sacar el jabón metálico de la probeta, que es dificilísimo. Tomaso me dijo, no, hace falta volver a sacar ese espectro. Y ahí está también Ana, que con toda la paciencia me cogió del hombro, y allí que nos fuimos y sacando muestra y probando no salían los jabones, y aprendí de esta manera algo que luego he sabido que es vital en ciencia, que es la repetibilidad, que se tienen que repetir los datos, y ahí me lo enseñó Tomaso. Es muy importante el concepto de límite, no querer descubrir, tener muy claro aquello que quieres contar, las preguntas que quieres responder, y hay algo que para mí ha sido fundamental en los peores momentos, y es tener referentes. Y los referentes los encuentra uno a lo largo de la vida, ¿vale? Es eso que se llaman los maestros. Yo ahí he de decir que soy una enorme afortunada, tanto es así que la tesis solo se la podía dedicar a aquellas personas que me han permitido ver lo que yo ahora veo. He tenido muchos maestros, pero vivos, el primero ya digo mi padre, pero los he encontrado en general en los libros. Y yo esto sí que es un consejo que si tuviera que dar, me dijeran uno y que sea bonito, ¿vale? Que no sea pragmático, útil, práctico, uno y bonito, le diría a la persona que va a empezar un doctorado que controle en el panorama del presente y del pasado quienes se han enfrentado a las cuestiones que van a afrontar con pasión. Mira, Joana, hay muchos científicos en el mundo de la conservación y de la restauración, hay muchos restauradores, pero cuando uno empieza a leer y lee a los que están y a los que ya no están,
hay una cosa que distingue y es la pasión. Y tú empiezas a leer artículos sobre lo que a ti te interesa, en mi caso eran policromías, pintura, y algunos artículos emanan pasión y otros no. Yo les recomendaría que buscasen referentes y además luego, por lo menos en mi caso, conforme te vas adentrando, la vida te da la enorme alegría de que te pone delante a esas personas y las conoces también en carne y hueso, las ves, ¿sí? Y esto es precioso, pero no te pierdes. Yo en los peores momentos me volví a echar al cuerpo algunos artículos interesantes y me devolvían la pasión y las ganas de encontrar las respuestas que yo andaba buscando. Y para eso, ¿piensas que también hay una relación con los temas de proyectos de investigación que muchas veces son muy lejos de la realidad de los conservadores restauradores? En particular, para los profesionales de conservación, ¿te parece fundamental ganar experiencia antes de empezar un proyecto de investigación o un doctorado? Depende de la tesis que vayas a hacer y depende del proyecto de investigación, fundamental el tema de los colaboradores, ¿verdad? Pero mira, en mi primera formación como historiadora tuve la enorme suerte de contar como profesor con Julián Casanova. Es un historiador de primera categoría, un hombre con una cabeza extraordinaria. Él se dedica a la historia contemporánea, de acuerdo a las revoluciones. Pero recuerdo que ya en clase en la Universidad de Zaragoza me decía: hay que ser capaz de introducir la complejidad en la simplicidad y la simplicidad en la complejidad. Cuando tú ves todos esos grandes proyectos, algunos solo buscan mayor complejidad y mayor complejidad. Cuestiones tan complejas que ya nadie puede entender lo que están buscando. Y sin embargo, algunos de ellos son capaces también de introducir la simplicidad en la complejidad y de transmitir con una enorme facilidad y normalidad las conclusiones de aquello a lo que están dedicando una cantidad de recursos, trabajo, hora, instituciones involucradas. Esto diferencia. Y por eso hay enormes proyectos de estos absolutamente desorbitados que aportan muchísimo a cualquiera que esté más o menos, ¿verdad?, trabajando y con una curiosidad y un interés por el tema. Y otros, sin embargo, más ambiciosos, menos ambiciosos, muy de cartón piedra, aparentemente muy relacionados con lo nuestro, que no aportan nada, vuelven a inventar la rueda. No sé si contesto con esto a tu pregunta. Sí. La idea es compartir un poco tu opinión después de cómo estás en el medio, ¿no? Estás en el lado de la investigación, pero también dales clases y también tuviste una experiencia, también ahora lo sabemos, de vida, ¿no? Con la restauración, así que sí, que estás en la línea. ¿Y la experiencia del doctorado cambió la manera de orientar tus alumnos? Sí, rotundamente sí. Sí. Los vi como personas. Cuando uno entra en una institución como la academia a nivel de doctorado y tal, te das cuenta de que los estudiantes son un rol. Y yo en eso cambié muchísimo cuando volví al aula. Y además me di cuenta también de que yo había trabajado tuve también mi taller, ¿de acuerdo? Y mi empresa, antes de trabajar para otra empresa más grande que era Artelán y luego ya acabar en la docencia. Y yo antes los orientaba hacia lo que yo sabía. Tú tienes tu techo en el mundo que conoces y el mundo que yo conocía era mi trabajo como autónoma, mi trabajo como empresaria, mi trabajo para una gran empresa y poco más. Y entonces todo lo que yo me sentía capacitada para orientar yo quería orientar a mis alumnos a que tuviesen esas experiencias, no les podía dar más, no puedes darles más de lo que conoces. Claro. Sin embargo, a raíz de tener algunas experiencias en otras instituciones, el proyecto del Pórtico de la Gloria mezclaba instituciones, ya digo, ya no transatlánticas, varias españolas, conocer a investigadores de muchos países, estar en otras universidades. Yo empujo ahora a mis estudiantes a que vean también toda esa realidad, a que conozcan todo ese ámbito, todo ese mundo y que no le tengan miedo. Siempre les digo, un Richard Wolbers, un Paolo Cremonesi, un Arnold, estuvieron con 18
19, 20 años, como tenéis vosotros sentados en una silla, igual que vosotros. No os pongáis límites, aspirad. Y eso ha cambiado. ¿Y qué desafíos crees que tendrán los nuevos estudiantes en los próximos años? ¿Qué camino tomará la enseñanza de la conservación y restauración? ¿Será más ideológico, más científico, más ecológico, más con cuidado a la ecología? ¿Qué te parece que son los grandes cambios? No tenemos mucho tiempo, pero si puedes, me parece una pregunta importante. Espero que sea más ecológica. Mira, yo hay una cosa que creo, y con esto del COVID-19 lo veo mucho, nos preocupamos de no tirar lejía a los edificios. Es que a mí me da igual. Una vida humana vale más que todos los edificios y todos los cuadros. Y yo creo que el propio Velázquez o Goya se levantarían de la tumba y nos diría, es que no habéis entendido nada. Los restauradores hemos utilizado durante muchos siglos productos muy nocivos para la salud del ser humano, y creo que esto es fundamental, y no solo para la salud del ser humano, para el medio ambiente. Creo que tenemos que empezar a ser uno con todo lo que nos rodea, con la naturaleza, no podemos estar utilizando materiales que nos envenenan a nosotros y envenenan a la naturaleza para salvar el qué, una obra de arte que es el legado de la humanidad, y cuando decimos humanidad es lo que el ser humano es, tenemos que ver ahí un reflejo. Entonces, sí que confío en que sea muchísimo más sostenible, que esto sea piedra de toque, que ahí nos hagamos todos en la restauración y en cualquier, sencillamente más armónicos. Creo que la palabra es eso, solo tenemos que buscar armonía. Y creo ahora, que se va a diversificar mucho, no se va a hacer más científica, más ideológica, creo que siempre será más diversificada, más amplia. Y si pudieras elegir una asignatura para añadir a el plan de estudios, ¿qué es lo que elegías para Sin ningún añadir? lugar a duda, cuestiones de sostenibilidad, en el más amplio sentido de la palabra. A nivel de ciencia, a nivel de mentalidad, creo que hay que mirar a nuestra disciplina como a tantísimas otras desde esos ojos. Hay que buscar el equilibrio con el planeta que habitamos. Y esto parece una filosofía. Yo lo he practicado siempre, ¿vale? Pero además yo me enamoré de todas estas cuestiones por la vía de la filosofía, el romanticismo, ser uno con todo lo viviente, ¿vale? Y sí, y creo que hemos perdido mucho el norte, los seres humanos. Estamos terminando, así que me gustaría dar las gracias a todos los participantes que nos ven y contribuyeron con sus cuestiones. Tenemos con nosotros gente de Portugal, España, Italia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Argentina. Muchas gracias, Elena, por tu disponibilidad para verdad, contestar muchísimas gracias a tantas cuestiones, compartir tu experiencia y tu sonrisa. El viernes día 8 tendremos con nosotros a Ana Lagana hablando de la conservación de plásticos en colecciones. En la próxima semana 2 invitados más. Martes y viernes enviaremos las informaciones brevemente. Hasta jueves y cuidaros. Invito a que conecten vuestras cámaras, que la mía no funciona, y nos saludemos y así terminamos. Muchas gracias a todos. Bonito. Y qué bonito ver la gente que se va construyendo, y hasta viernes, hasta pronto, y cuidaros, por favor. Gracias, muchas gracias. Adiós, gracias.